Bien, como sinopsis de la película podemos decir que la película se centra en Topiltzin. Este es un hijo de Moctezuma, el cual se dedica a hacer los códices y es uno de los pocos sobrevivientes del linaje real. ¿Qué va a vivir Topiltzin? Pues bien, Topiltzin vivirá las crueldades de los conquistadores, además de la evangelización en carne propia. Pero sobre todo, Topiltzin se diferenciará de su pueblo ya que él intentará mantener vivas sus tradiciones y defender lo que es suyo. Muy buenas tengan todos ustedes, amigos y amigas, de nuevo aquí su cuatito Iron Spider 150501, con la colaboración de los compañeros del grupo 309 del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, con el cual ahora les traemos el análisis de la película La Otra Conquista. Pero entonces, ¿cómo vamos a ir analizando esta película? Pues bueno, tomaremos diferentes aspectos. Entre estos aspectos, los más importantes que tomaremos son las esferas sociales, el sujeto histórico, el espacio-tiempo, el sentido histórico, hechos o fenómenos y la relación pasado-presente. Pues bien, como primera instancia es bueno que veamos el espacio-tiempo. La película se desarrolla en México, o en aquella época la Nueva España. Se desarrolla durante el año 1521 después de la conquista española. Cuando me refiero a conquista, me refiero a la primera conquista, que en tal caso sería la conquista militar, ya que durante la película, la conquista que se puede observar es la evangélica o religiosa. Sé que muchos se preguntarán, ¿qué sentido tiene ver esta película si nos parece tan aburrido? Bueno, el sentido histórico, que es el cual vamos a analizar aquí, es ver la cultura de nuestros antepasados, en este caso los mexicas para los que vivimos en México. Bueno, además podemos ver el mestizaje que hubo entre ellos y los españoles, y es donde descendemos. Además, mis queridos compatriotas mexicanos, podemos ver que esta película nos ayuda más a estrechar nuestro lazo con nuestra nación y sobre todo con la identidad de nuestros antepasados, y así nos podemos sentir identificados y socializados entre ellos, a pesar de que ya no estén aquí. Pues bien, en los hechos o fenómenos podemos encontrar la caída de Tenochtitlan, como ya bien decíamos, fue en el 1521. También podemos encontrar la iniciación de la evangelización por parte de los frailes. Además, podemos encontrar las masacres que hubo de los españoles hacia los restantes mexicas, con tal de convertirlos al cristianismo o simplemente usarlos como esclavos. Durante la película podemos observar que lamentablemente nuestros antepasados fueron tratados muy cruelmente, no solamente en el aspecto de las masacres o la destrucción de sus templos, sino que después de ello durante la vida cotidiana podemos ver que son tratados como si fuesen esclavos. No se les pagaba bien en los comercios y si acaso solamente se les usaba como traductores y sobre todo existía el racismo. Entre los sujetos históricos podemos encontrar a Hernán Cortés, como la mayoría sabe es el conquistador de México. Además se nos menciona al rey Carlos V, el rey de España. Además podemos encontrar entre estos sujetos históricos al pueblo mexica o los que quedaban de él, ya que ellos sufrieron el proceso de la evangelización y del cambio de lenguaje, ya que en este caso comenzaron a hablar el español. Además también tenemos a los frailes, quienes fueron los que comenzaron la evangelización aquí en México. Como representación de los mexicas tenemos al hacedor de códices Topiltzin, que es un personaje de la película, en este caso el protagonista. Y también tenemos al fraile Diego, el cual se encarga de evangelizar a Topiltzin. Pues bien, ahora que hemos entendido todo esto, es bueno que pasemos a las esferas sociales, entre las que se encuentran la económica,
la ideológica política, la vida cotidiana, la cultura y la internacional. Pues bien, dentro de las esferas sociales, como ya habíamos mencionado, se encuentra el económico o el aspecto económico, en el cual podemos ver que claramente se observa que en la economía los conquistadores eran los que vivían mejor y con más ganancias. Y como volvemos a mencionar, a los indígenas se les trataba como si fuesen esclavos, ya que se les daba salarios demasiado miserables. En el aspecto político ideológico, pues bien, podemos observar durante la película que quienes eran los gobernantes eran los conquistadores. En este caso, Hernán Cortés era el mandamás. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con los indígenas? Pues algunos podrían correr la suerte de convertirse en traductores, u otros simplemente morían asesinados, ya que la idea de aquella época era que los indígenas o nuestros antepasados, los mexicas, eran considerados como animales por los españoles. Pues bien, en la vida cotidiana podemos observar que los conquistadores siempre abusaban de nuestros antepasados, además de que siempre, ya fuera por la fuerza o en el caso de algunos frailes que querían hacerlo de buena manera, cambiaban sus ideas, sobre todo las ideas religiosas, además del lenguaje, por lo cual muchas veces estos indígenas eran enviados a los conventos. En la esfera cultural podemos observar aún un poco de lo que hacían los mexicas como sacrificio a sus dioses, el sacrificio humano de una doncella, ya que existe una escena en la película donde podemos observar cómo era ese sacrificio. Bueno, ahora, después de la conquista, podemos observar cómo se va cambiando todo ello, gracias a la evangelización de los frailes. Por otra parte, también podemos observar el cambio de lenguaje ya antes mencionado, el cual también entra en el aspecto de cultura. Bien, ahora, la esfera internacional. Esto quizá podría ser un tanto difícil de identificar en la película, pero bueno, en primera instancia podemos observar a los españoles conquistando, saqueando a nuestro pueblo o nuestros antepasados. ¿Por qué podemos ver esto? Ya que en una escena de la película podemos ver cómo un capitán español trata de buscar oro debajo de la estatua de Tonancia, que en este caso era la diosa madre de los mexicas. Bueno, después de todo esto se preguntarán, pero Iron, ¿qué tiene que ver con nosotros toda esta información y toda esta película? Bueno, recuerdan que la película hablaba principalmente de la evangelización en México. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Actualmente la religión que prevalece en México, o antiguamente nuestros abuelitos, incluso a veces nuestros padres, tenían por nacimiento, es la católica. ¿De dónde viene esa? Lógicamente desde la conquista. ¿Y qué trajo además de esto la religión? Pues muchas de nuestras costumbres, como es el Día de Muertos, se modificaron gracias al cristianismo. En conclusión y en sencillas cuentas, la película nos puede mostrar cómo nos afectó a nosotros toda esa conquista, cómo afectó también a nuestros antepasados, además de que cómo nos afectó hoy en día en el caso de nuestra cultura y creencias.